Buenas tardes para todos, bienvenidos al evento de socialización de normas y especificaciones técnicas. El día de hoy estamos con la socialización de la norma técnica NP004, medidores domiciliarios de agua potable fría. El evento será grabado por la DIE y se publicará posteriormente en la página web de la empresa de acueducto de Bogotá, en el espacio de normalización técnica, SharePoint y canal de YouTube de normalización técnica, por lo cual se recomienda apagar los micrófonos durante la presentación. Recordemos que la gestión de normalización técnica se encuentra en el marco de la política Gestión del Conocimiento e Innovación, el cual es transversal e incide en todos los procesos y procedimientos de la empresa y se relaciona con los grupos de interés como colaboradores, proveedores, organizaciones, comunidad y academia e investigación. De igual forma, en la política de normalización técnica, nos comprometemos a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que correspondan a normas y especificaciones técnicas, las cuales son definidas por consenso al interior de la empresa, donde se encuentran disponibles en la página web el Sistema de Información de Normalización Técnica denominado SISTEM, el cual es gratuito para todos nuestros usuarios y pueden acceder de forma libre a todas nuestras normas y especificaciones técnicas. Esto para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades relacionadas con diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo así su correcto funcionamiento, adecuado control de cambios, oportuna actualización tecnológica, protección del medio ambiente, un mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios y usuarios del sistema en condiciones seguras. También es importante tener en cuenta que nuestras normas y especificaciones son de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la resolución 927 del 20 de octubre de 2020, donde se encuentra el listado de todos los documentos que se encuentran en el sistema. De igual forma, de acuerdo con la resolución 198 del 18 de marzo de 2022. Pero esta gestión no la realizamos solos. Las normas y especificaciones técnicas se elaboran en compañía con el área usuaria del producto, servicio, y de igual forma nos encontramos articulados con la Dirección de Calidad y Procesos, es decir, aquellos formatos, instructivos, procesos o procedimientos que están disponibles en el mapa de procesos de la empresa. Hacemos referencia a dichos documentos, pero no los copiamos ni los incluimos en el cuerpo de la norma o especificación técnica. Y también un área importante de la empresa, donde se encuentran los ítems que se encuentran en las especificaciones técnicas, es con la Dirección de Contratación y Compras en el sistema de avalúo e infraestructura. Ya con esta introducción, damos inicio al evento de socialización de la norma técnica NP004, medidores de agua potable fría, en compañía con el ingeniero Héctor Manuel Monroy. Perdón, hay un micrófono abierto. Okay. El ingeniero Héctor Manuel Monroy es un profesional en ingeniería industrial, egresado de la Universidad Antonio Nariño, con especialización en sistemas integrados de gestión y especialista en gerencia administrativa y finanzas públicas, con amplia experiencia en sistemas de calidad, con títulos de auditor interno en ISO 9000, norma técnica colombiana ISO 17025, conocimiento en las normas de la serie ISO e IEC 17020, 17043 y auditor en sistemas integrados de gestión, como son la ISO 9001-2015, ISO 31000 del 2010, ISO 14001 del 2004, OSAS 18001 del 2007, ISO 27000 del 2013, ISO 19011 del 2011, NESI del 2014. Es auditor líder y experto técnico en la norma técnica NTC ISO IEC 17025 del 2005, de la norma técnica NTC ISO 17020 del 2012, NTC ISO IEC 17043 del 2010, siendo soporte en evaluación de laboratorios acreditados por el ONAC e ICONTEC.
De igual forma, es presidente del Comité 127 Elementos Mecánicos y Eléctricos del ICONTEC desde el año 2011 y hasta la fecha. Bajo esta presidencia se han generado guías técnicas como es la GTC 217, que es la guía para la inspección visual de medidores de agua, la GTC 214, cálculo de incertidumbre para medidores de agua, revisión y adaptación de la norma ISO 4064 a la norma técnica colombiana NTC ISO 4064 del 2016. Es soporte de normalización ante la SIC en el tema de metrología y medición de agua potable. Capacitador en la norma NTC 1063, partes 1, 2 y 3 en ICONTEC, en el acueducto metropolitano de Bucaramanga, acueducto de Cúcuta, acueducto de Facatativá, acueducto de Fusagasugá y acueducto de Armenia. Y actualmente es un profesional de apoyo en el sistema de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, por lo cual el día de hoy nos acompaña en esta importante socialización. Quería recordarles que en el chat de la reunión se va a incluir el formato de apropiación del conocimiento, el cual es muy importante para nosotros, con el objeto de conocer su experiencia en esta socialización, si tienen alguna inquietud y, por supuesto, registrar su asistencia a este evento. Ya sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Héctor Manuel Monroy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Buenas tardes para todos. Les voy a compartir la pantalla, me dicen cuando la vean, por favor. Ya vemos la presentación, ingeniero. Listo. Entonces, como decía Ivette, entonces es la... Dame un segundito. Es la norma NP004, medir domiciliario de agua potable fría, versión 7, vigente desde el 29 de septiembre del 2022. Hay que anotar que esta norma ha sido modificada también en el 2019, la última modificación, y la última se hizo durante este año y su aprobación por el comité, El comité industrial. Ingeniero, perdimos el audio. Sí, un segundo, por favor. Gracias. El versión 20 del 29 de septiembre del 2022. El alcance fue modificado, se quedó definido como los requisitos para técnicos mínimos exigidos por la empresa para cumplir con la adquisición de los medidores de agua potable fría, diámetros de 15, 20, 25 y cuyo funcionamiento sea volumétrico o velocidad. La norma anterior hablaba también de los ultrasónicos electromagnéticos, pero estos dos últimos fueron incluidos en la norma NP 122. Razón por la cual solamente esta norma quedó para medidores mecánicos y de diámetros de N15, de N20 y de N25. Se actualizó todo el tema referente a la terminología utilizada en la norma, la cual fue extraída de la NTC ISO 4064 y del BIN, Vocabulario Internacional de Metrología del 2002, su última versión. Cabe notar que esta terminología cumple con lo referente a los derechos de autor y propiedad intelectual, que fue a solicitud de la empresa para que aparecieran las fuentes de lo que se trabajó para incluirlo en esta norma. Uno de los principales ajustes y fue el tema de dimensiones del medidor. Aparecen para dimensiones de medidores de 15, de N20 y de N25. Se incluyeron, para los de N15 se incluyeron 115 y 190. Pero estos, como nos dice la nota, dice que los de N15 con longitudes inferiores a L190 deben ser entregados con accesorios instalados que permitan su extensión hasta el rango admitido, 188, 190. ¿Qué quiere decir? Que los de 115 que se aceptan acá deben ir con extensores hasta completar los 190 milímetros de longitud. Lo mismo ocurre para los medidores de N25 o 1 pulgada que aparecen en el mercado 190 o 260. Se aceptan 260 y se acepta el 190 siempre y cuando también esta venga con los accesorios que cumpla con el máximo que es 260.
El otro tema que habla acá A y B es el tamaño de las roscas. Entonces habla cuál es el tamaño que debe tener la distancia, el tamaño máximo que debe tener, la máximo y mínimo que deben tener las roscas. A y B, tolerancia máxima y tolerancia mínima para los medidores de N15 y de N25. Todas las medidas, se aclaró que todas las medidas que están definidas en esta tabla son en milímetros. Los materiales pues se incluyó que pues los medidores deben se fabricar con materiales, se deben fabricar con materiales cuya resistencia y durabilidad sean suficientes para que no sean afectados adversamente por variaciones de temperatura del agua. Dentro del rango de temperatura máxima de trabajo, la empresa utiliza los medidores con T30, o sea que hasta 30 grados de temperatura, así como las condiciones ambientales donde se hayan instalados. Se incluyó lo que solicita la resolución 0501 de 2017 del Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, que corresponde donde se define los materiales de que deben ser construidos los medidores, que sea apto para consumo humano. Respecto a accesorios, se describió que los medidores que por su naturaleza o conformación tenga que venir con algún filtro. Estos filtros no deben permitir o no deben presentar ninguna pérdida de presión en el medidor. ¿Mm? La pérdida de presión máxima metida en los medidores de agua, incluyendo su filtro, no debe ser superior al 0.063 megapascal o 0,63 bar entre Q1 y Q3. En Q3 donde se presenta la máxima pérdida de presión de los medidores, es decir, que cuando el medidor esté trabajando a ese caudal Q3, el filtro que esté incluido dentro del medidor no debe tener una pérdida mayor a 0.63 bar. La designación del medidor. La designación del medidor se basa en el caudal permanente. En Q3 dice que los medidores de agua que se asignan de acuerdo con su caudal Q3 cúbicos por hora y una relación de Q3, quiere decir que la empresa ya definió y se define en esta norma que que los caudales para los medidores de media pulgada, o sea, el DN25, debe ser igual a 2.5 metros cúbicos por hora para el DN15, para el de 4 metros cúbicos horas para el DN20 y de 6.3 metros cúbicos para el DN25. Actualmente en el mercado existen, por ejemplo, para medidores de DN15, aparecen también 1.6 metros cúbicos, aparecen 1000 metros cúbicos, pero la empresa designó mediante la norma que fueran 2.5 metros cúbicos por hora. El rango de medición fue ajustado en esta norma. El rango de medición para el caudal se define como la relación entre Q3 y Q1, o sea, entre el caudal permanente y el caudal mínimo, los valores de R deben ser para los medidores de velocidad R mayor a 160. Y se aclara, para que no haya ninguna confusión, que puede seleccionarlo de acuerdo con la norma NT6 o 4064, que los puede seleccionar entre R200, R250, R315, R400, R500 u R800. Cualquiera de estos puede traer el usuario o la empresa adquirirlos que sean mayor siempre a R160. Y para medidores volumétricos, R mayor o igual a 315, o sea que se puede seleccionar entre 315, 400, R500 u R800. Y si hay uno mayor, pues seleccionar ese. Habla de las medidores, de la precisión de los medidores, precisión zona 1, precisión zona 2 o clase 1, clase 2. Dice que para clase 1 el error máximo permitido, vamos a ver en la gráfica, hablamos de la precisión 2. Dice que para la zona superior o sea, Q que esté entre Q2 y Q4, o sea, en este sector el error es de más o menos el 2%, para temperaturas desde 0.1 hasta 30 grados y de más o menos el 3% para superior a esta temperatura. Y para la zona inferior, o sea, entre Q2 y Q1, el error aceptado es de más o menos el 5%. Estos son la mayoría, si no la totalidad de los medidores que se están fabricando actualmente a nivel mundial, están dentro de esta clase de precisión.
Para la otra clase de precisión, que es la clase de precisión 1, habla que para la zona superior tiene un error aceptable del 2% y para la zona inferior un error de más o menos el 3%. Quiere decir que la clase de precisión 1 es mucho más precisa y mucho más exigente y digamos que en esta clase de precisión se pueden incluir los medidores ultrasónicos y electromagnéticos. Los mecánicos por lo general están en la clase de precisión 2. La documentación requerida, cuando los medidores que se aceptarán por parte de la empresa para medir el consumo de agua suministrada a los usuarios, debe presentar junto con estos como mínimo la siguiente documentación. Un certificado vigente MIT bajo la combinación de los módulos B más F, B más D o B más D o H1, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 de la presente norma técnica. Certificado de cumplimiento de la resolución 0501 del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es el que habla de la composición química de los materiales de la fabricación del medidor. Y cuando el medidor no sea calibrado en los laboratorios de la empresa de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, se solicitará el certificado de calibración individual expedido por un laboratorio acreditado por el ONAC, el cual no debe tener una vigencia mayor a 3 meses. Esto lo aclaramos un poquito más adelante si tienen alguna pregunta. Eh, Voy a hacer digamos que una pequeña cronología para ver por qué el certificado MIT se es solicitado. Digamos que la cronología de las normas relacionadas con medidores de agua aparece cuando se creó la UML en 1955, pero el tema específico de de medidores de agua aparece hacia 1971 mediante la Directiva 71-316 de la Comunidad Económica Europea, en la que decía, pues, donde se hablaba en el artículo 2, que relativo a la aproximación de la legislación de los Estados miembros sobre los dispositivos comunes a los instrumentos de medidas y a los métodos de control metrológico. Estableció los procedimientos de aprobación de la Comunidad Económica de un modelo de medidor. En 1974 se presenta más, digamos que como más exclusivo el tema parametrología y habla que se aplicará a los contadores de agua fría, ya habla de contadores de agua, que son aparatos de medición integrada mediante los que se determina de manera continua el volumen de agua que los atraviesa. Eso fue desde 1974. Hoy ML emite la recomendación 049 y eso fue hacia el año 1990. En el año 93 aparece la primera ISO respecto a medidores de agua, que es la ISO 4064 de 1993. Colombia la adopta, Colombia la adopta hacia 1994 y 1995. Eh, Posteriormente, hacia el año 2005, aparece la nueva modificación de la ISO 4064, donde elimina las clases metrológicas y aparece lo que vimos ahorita, el rango de medición, haciendo la primera modificación de esta norma. Colombia la adopta y aparece la NTC 1063 del 2007, parte 1, 2 y 3, donde es una traducción total de la ISO 4064. Pero notemos que aquí aparece ISO 4064, pero para el año 2007 todavía se mantenía la raíz de la norma que era la NT 1063. Debido a que los laboratorios en Colombia se acreditan con una norma internacional y para que fueran reconocidos a nivel mundial y que ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación y Certificación de Colombia, se alió con ILAP y con IAF, deberíamos tener que los laboratorios en Colombia deberían estar acreditados con una norma que fuera trazable a nivel mundial. Razón por la cual en el 2013 la OML R049 emite otra nueva modificación donde incluye todos los medidores que tienen partes electrónicas, ¿sí? Incluyendo los medidores ultrasónicos y electromagnéticos en esta norma y los que tienen además de principios mecánicos. Colombia hace su modificación en el año, aparece la ISO 4064, modificación a nivel 2014, y Colombia la adopta y la transcribe en el año 2016, pero nótese que ya en el 2016 ya tenemos la raíz que es NTC, Norma Técnica Colombiana, pero dejamos la
la base de la norma internacional que es la ISO 4064. Ya con esta norma, la NTC ISO 4064 del 2016, cualquier medidor que sea calibrado en la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá o a nivel de los laboratorios a nivel de Colombia, pueden ser aceptados a nivel internacional donde tenga injerencia la ILAF o la IAF. El método de prueba, verificación del certificado MIT. El certificado MIT tuvo una modificación. La modificación es el anexo 1 de la directiva 2014, ya aparece en el 2014, raya 32, raya UE, y habla de los requisitos esenciales donde se define que los instrumentos de medida deberán proporcionar un elevado nivel de protección metrológica con el objeto de que las partes afectadas no puedan tener confianza en el resultado de la medición. Quiere decir que van a hacer que a través de los módulos que hablan el certificado de validación de un método, de un modelo de equipo ante la Comunidad Económica Europea, define cómo es que ese equipo puede ser utilizado a nivel internacional, primero a nivel de la Comunidad Económica Europea y a nivel internacional. A nivel americana, América o Suramérica o Norteamérica no existe un organismo que haga validación de prototipos de medidores, razón por la cual a nivel suramericano se solicita que los medidores tengan el certificado MID, que quiere decir Directiva de Instrumentos de Medida, Measuring International Directive, a presentarse para la empresa y debe cumplir con cualquiera de los módulos que habíamos hablado anterior, entonces B más F, B más D o H más 1. ¿Qué quieren decir esos módulos? El módulo B habla de un examen de tipo. Es un examen de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante el cual un organismo notificado examina el diseño técnico de un instrumento de medida y verifica y da fe que el diseño técnico del instrumento cumple con los requisitos de la directiva 214-32V. O sea, este es un módulo, pero el solito no es aceptable. Por eso decía que era B más D, B más F o H1. El módulo D habla de la conformidad basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción. Entonces, donde le hacen un seguimiento al fabricante para ver si cumple con las obligaciones establecidas y garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad que los instrumentos de medida son conformes con el tipo descrito en el certificado UE. O sea, en el certificado que se emite en esta parte debe cumplir con todo esto también en la parte calidad. El módulo F, o sea, que estos dos hacen un complemento, B más D o B más F. El F habla también de un certificado de conformidad basada en la verificación del producto. ¿Qué quiere decir? Que la conformidad con el tipo basada en la verificación del producto es la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones que se determina y garantiza y declara bajo su exclusividad, que cumple con lo escrito en el certificado de examen de, o sea, este es el de validación de prototipo y este es el de calidad y este de validación de producto. Por eso van acompañados y no van solo, no se acepta uno solo. El otro tipo es el tipo H1, que es es el más completo, o acepto H1. H1 lo que dice es que es una conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad, más el examen de diseño. Aquí van incluidas las dos, va la calidad y va la del diseño, que el diseño que sea el que habla el módulo B, y dice la conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad es el procedimiento de evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple con las obligaciones que se terminan en los puntos 2, que habla de fabricación, y el punto 6, que habla de colocar el marcado y una declaración de la conformidad del modelo de instrumento. Así, entonces, digamos que el H1 es el módulo más completo del certificado MIP. Estas son las pruebas de desempeño que anteriormente estaban escritas en la norma NP004, que las hacía la empresa, que las realizaba la empresa, y digamos que a solicitud de los que participamos, perdón, de los que participamos en la elaboración de la norma, se llegó al acuerdo de que estas normas que ya las hacía la MIT no era necesario hacerlas en la empresa. Entonces está la pérdida de presión estática, el error de indicación, la ausencia de flujo, temperatura del agua, sobrecarga de la temperatura del agua, presión del agua, flujo inverso, pérdida de presión, perturbación de flujo y ensayos de durabilidad con flujo discontinuo en Q3 o en Q mayor a 2Q. Entonces, digamos que estas son las pruebas que le hace un laboratorio en Europa a los medidores y da el certificado de conformidad MID, además de estas pruebas. Entonces, hace la de durabilidad.
Ensayo de campo magnético y esos son los ensayos que hacen a los medidores. Entonces tenemos la fuente que es de la UML R49, raya 1 de 2013, es el numeral 9. Ensayo, este es el único ensayo que va a practicar la empresa, es el ensayo se llama ensayo para determinación de los errores de indicación intrínsecos, que es el mismo ensayo, es la misma calibración de los medidores. Y los ensayos de llevarse a cabo de acuerdo con el numeral 7.4 de la norma técnica colombiana NT 64064 rayados del 2016 y se debe realizar de acuerdo con el procedimiento del definido el numeral 1. Los errores que se van a aceptar son los definidos en la 4064 rayado 2010, que son 422 o 423, que fuimos los que ya les expliqué, que es la clase de precisión 1 y la clase de precisión 2. Es los que hablan de estos numerales. Al final de la norma queda una nota transitoria que dice que la transición de la norma técnica con el objeto de facilitar la transición de esta norma para los productores y comercializadores de estos equipos, específicamente en lo relacionado con el rango de medición, se aceptarán medidores de velocidad con R mayor o igual, aquí aceptan el igual, en la norma queda como mayor, máximo hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta notación aplica para suministros individuales de medidores por parte de usuarios, urbanizadores y o constructores y no aplica para procesos de adquisición masiva en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que las compras que va a hacer directamente en la empresa tiene que cumplir la norma, o sea, R mayor a 160, perdón, y si hay usuarios, constructores, se les dio un plazo hasta el 31 de diciembre del 2022 para que suministre esos medidores a la empresa. Pasado esta fecha ya no se aceptará ningún medidor que sea R160, sino mayor a 160 y adicional debe presentar los documentos de los que hablaba la norma, ¿sí? Que era la documentación requerida, que era el certificado vigente 1000, el certificado de cumplimiento de la 0501 y cuando no haya sido calibrado por un laboratorio de la empresa Acueducto, debe traer el certificado de calibración de un laboratorio acreditado por el ONAC y no debe ser mayor a vigencia 3 meses. Digamos que esas fueron las modificaciones esenciales que se hicieron a la norma. De esta norma también se extrajo lo relacionado con el tema de muestreo, que era para aceptación de lotes. No está en esta norma, eso queda a potestad de cuando se haga una invitación a una invitación o una licitación de incluirlos o no incluirlos en los términos de referencia. ¿Mm? Digamos que esas fueron las modificaciones esenciales que tuvo la NP 004. Me gustaría si tienen alguna pregunta, entonces soy solo oídos. Ingenieros, recuerden que mediante el chat de esta reunión o levantando la mano, podemos darles la palabra para que realicen las preguntas frente al particular. Mientras recibimos sus preguntas, les recordamos que en el chat de la reunión está el link de la apropiación del conocimiento, donde agradecemos su diligenciamiento para conocer su opinión frente a este evento, inquietudes y registrar la asistencia. Muchas gracias. Por el momento no se observan preguntas en el chat, no hay manos levantadas. Entonces, no siendo más, agradecemos la participación de todos ustedes y por supuesto un fuerte agradecimiento al ingeniero Héctor Monroy por toda la gestión que ha realizado durante la elaboración, modificación y en este momento socialización de la norma técnica NP004. Muchas gracias a todos y los esperamos. Rafael tiene la mano levantada. Hay una pregunta por ahí de Rafael. Diga, Rafael. Rafael. Rafael tiene la mano levantada. Si quiere, siga con la pregunta. Ingeniero Rafael tiene abierto el micrófono.
De pronto, si tiene algún inconveniente, por el chat nos puede escribir. Está tratando de comunicarse, pero tiene problemas con el micrófono. El ingeniero Rafael pregunta, ¿la norma actualizada ya está en el SISTEC? Sí, la norma está actualizada en el SISTEC y está vigente a partir del 22 de septiembre del 2022. Se la pueden descargar a través de la página del acueducto por el módulo de SISTEC. Responde el ingeniero Rafael. Muchas gracias. No veo ninguna otra mano levantada. Entonces, Sí, buenas tardes. Qué pena, Luis Eduardo Suárez. adelante. Ingeniero Héctor, muy buenas tardes. Agradeciéndole pues su charla, muy interesante. Nosotros en la parte de urbanizadores y constructores manejamos unos tiempos más largos en cuanto a los procesos de aprobación de trámites, especialmente lo que tienen que ver con definitivos para urbanizadores. Es posible que se tenga en cuenta una transición más extensa, teniendo en cuenta que nosotros un trámite normal lo llevamos en 2-3 meses y ya en 2 meses es diciembre y pues vamos a quedar por fuera de ese rango de tiempo que nos establece como transición. No sé si fuese posible estudiar esa opción de tal manera que podamos nosotros sacar adelante todos los proyectos de urbanizadores y constructores, pero pues con una buena un buen margen de tiempo. Nosotros, todas las zonas creo que más o menos trabajamos de la misma manera y hemos encontrado que a veces los usuarios urbanizadores vienen y se les vencen los certificados de calibración. O sea, en este contexto, hoy, si presentáramos hoy un proyecto de urbanismo, probablemente se van a vencer los certificados y no vamos a culminar el debido proceso a diciembre. No sé si es posible ampliar ese tiempo. Gracias. Bueno, como les decía al principio, la norma está vigente desde el 2019 y eso fue una de las, digamos que las razones que se dio pues para que no se aceptara los medidores de R160. Pero teniendo en cuenta que pues no sé qué se presentó, qué inconveniente se presentó, la modificación de la norma se hizo este año, se hizo una transición para hasta diciembre 31 del 2022, pero digamos que para los que ya tienen los medidores adquiridos y que ya los tienen guardados y que están esperando que les aprueben, digamos que para esos casos, pero como le digo, la norma está aprobada desde el 2019 con el R mayor a 160 y lo que se hizo fue una aclaración diciendo pues cuáles rangos podían escoger entre los ya que se definieron en la norma y la transición la dieron por ese tiempo nomás, o sea que para urbanizadores, constructores o para los usuarios individuales se le iba a dar plazo solamente hasta el 31 de diciembre del 2022. Jacqueline colocaste una observación, dice, buenas tardes, el R en el diámetro de medidores de R3/4 ya se corrigió. ¿Cuál era el error? Jacqueline. Escribe que es respecto a la longitud. No, esa longitud era para los medidores esa era para los medidores de 1 pulgada, que son los de N25, que aparecía la longitud 258 milímetros, menor o igual a L, menor o igual a 190, y ese 190 no era 190, sino 260. Ese ya estamos tramitando para hacer la modificación y ajuste en la norma definitiva. Rubiela Niño tiene la mano levantada. Gracias, Héctor. La socialización a urbanizadores y constructores, eso tiene relación con lo que hablaba el ingeniero Luis Eduardo.
pues apenas estamos haciendo como la socialización interna. La socialización externa se va a hacer de alguna manera, se va a aprovechar algún evento para pues hacerles la presentación a urbanizadores y constructores, pues teniendo en cuenta que ellos son como el mayor número pues afectados, porque pues todos sabemos que hacemos incorporación del 80% del total de la empresa. Entonces sí sería bien importante que se socializara externamente. Externamente a, Urbanizadores y constructores. pues, digamos, nosotros estamos en la capacidad, si ustedes necesitan que nosotros le demos información o capacitación a alguien, ustedes nos dicen y nosotros a través de la Dirección de Ingeniería Especializada hacemos esas capacitaciones. Tengo Entonces, entendido que la directora comercial está como programando, planeando un evento con urbanizadores y constructores. Pues me parece que sería de mucha importancia que incluyeran esa presentación. me parecería perfecto entonces para que ustedes le solicitaran a través de ella y por parte de nosotros no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, ingeniero Héctor. Ujú. Joan Joan, Carlos Sánchez Rayo tiene la mano levantada. Johan Carlos. Diga, don Johan. Johan. No lo escuchamos, ingeniero. De pronto, mediante el chat, nos podría indicar su inquietud. No, no, no apareció ni chat ni voz. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Yo no sé, Ivette, si ya damos por terminada o esperamos otro segundito. Marco Antonio desde hace rato está intentando hablar, si no me equivoco, pero tampoco lo escuchamos. Entonces, pues les recomiendo escriban en el chat su inquietud. Por supuesto, por ahí la atenderemos. Y el ingeniero Luis Eduardo tiene la mano levantada. Sí, pues ante el hecho de que la norma está vigente y que hay una transitoriedad hasta el 31 de diciembre, ¿cómo podemos nosotros como urbanizadores, desde el proceso de urbanizadores y constructores, llegar en un momento dado a aceptar esos medidores que están en R160? O sea, es muy claro que la norma dice que a partir de esa fecha y que aún deberíamos estar solicitando mayores a 160, pero los volúmenes que se manejan a través de un urbanizador pues son siempre considerables. ¿Qué debemos hacer? ¿Es necesario pedir un concepto a alguien? Porque pues no podemos llegar a decirle, sin una previa socialización, como lo mencionó la ingeniera Rubiela, decirle, oiga, qué pena, lo que pasa es que ya los medidores no sirven. Y estamos hablando de lotes pues fuertes, especialmente en las zonas 5, 1 o 4, que son unas áreas que tienen una extensión de muy amplia en cuanto a desarrollos, pues a diferencia de la mía, que a pesar de que la zona 2 es muy pequeña, hasta podemos estar hablando de 200, 400 medidores a esa fecha, los cuales ya están adquiridos. Sí, digamos que ese tema es más de la gerencia corporativa de servicio al cliente y la dirección de apoyo comercial. Ya digamos que el área de ingeniería especializada ya no, digamos que no sería competencia de nosotros dar esas ampliaciones. Ok, ingeniero. En el chat, el ingeniero Johan escribió, la NP 011
habla de récords en nylon. En la norma da la opción para que además sean de bronce. ¿Hay una contradicción? Pregunta. No, digamos que los materiales, el bronce puede ser, digamos, si los materiales son aptos para el consumo humano, digamos, como son los extensores nomás, y son digamos, los medidores que vienen 110 para completarlos a 190, es solamente ese aditamento, no habría digamos, ningún problema. No sé si con eso le aclaré la respuesta a Johan. Perdón, la pregunta. No veo mensajes en el chat. Bueno, teniendo en cuenta que no hay más preguntas, con esto daríamos fin al evento de socialización. Agradecemos a todos su participación y los esperamos en otro evento. Muchas gracias, ingeniero Héctor. Muchas gracias a todos. Tengan buen día. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Ivette. Gracias a todos por la participación. Hasta luego.